coordinadora para la asistencia técnica y las diferentes intervenciones orientadas a la formación docente a nivel nacional y seré la moderadora en este evento que tiene como propósito promover la reflexión sobre la apropiación de los procesos de la planificación curricular usando herramientas de inteligencia artificial, considerando los resultados de la evaluación diagnóstica para la toma de decisiones en la planificación. Bien, en esta transmisión nos están acompañando todos los docentes que conforman los diversos grupos que se han sumado a este proceso de formación. Así que vamos a empezar este webinar con la proyección del video de presentación del programa Planificación Curricular con herramientas guía para el buen inicio del año escolar 2026. Adelante, por favor, con el video. Iniciamos un nuevo año escolar, un tiempo para renovar metas, fortalecer nuestra práctica pedagógica y prepararnos para los desafíos que exige la educación actual. ¿Estás listo para potenciar tus competencias profesionales y transformar tu planificación curricular con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial? Por ello, queremos invitarte a reflexionar sobre tu labor docente. Te presentamos algunas preguntas que te permitirán reconocer tus necesidades formativas en relación con la planificación curricular, la comprensión lectora y la regulación emocional. ¿Reconoces la importancia del autoconocimiento y la regulación emocional para mejorar tu desempeño docente? ¿Has notado que fortalecer los aspectos socioemocionales en tu labor diaria te permitiría crear mejores experiencias de aprendizaje para tus estudiantes? ¿Te gustaría contar con estrategias claras, actualizadas y apoyadas en herramientas de inteligencia artificial para elaborar tu planificación curricular? El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, presenta el programa Planificación Curricular con herramientas de inteligencia artificial para el buen inicio del año escolar 2026. Propósito. El programa tiene como propósito fortalecer las competencias profesionales de los docentes para la planificación curricular en los enfoques curriculares del CNB, integrando estrategias para la comprensión lectora, la autoconciencia y regulación emocional en los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial. Organización. El programa tiene la siguiente propuesta formativa. Presenta 2 cursos virtuales, que son recursos autoformativos. Un primer curso para todos los docentes en general, curso virtual, Estrategias para la autoconciencia y regulación emocional, en el rol docente. Y un siguiente curso distribuido por niveles. Planificación curricular con inteligencia artificial, fortaleciendo las habilidades comunicativas, nivel inicial. Planificación curricular con inteligencia artificial, potenciando la lectura en el aula, nivel primaria. Planificación curricular con inteligencia artificial, potenciando la lectura en el aula, nivel secundaria. Además, el programa se complementa con 3 seminarios virtuales. Seminario 1. La inteligencia artificial en la práctica docente para el desarrollo de competencias. Seminario 2. Resultados de la evaluación diagnóstica y toma de decisiones para el desarrollo de la comprensión lectora en la planificación. Seminario 3. Integración ética y responsable de herramientas de inteligencia artificial para la planificación. El programa cuenta con un asistente automatizado y su función es atender las consultas y profundización de los contenidos, proponer diseños de planificación curricular, revisar y retroalimentar el producto del programa. El programa se desarrolla en la modalidad a distancia de forma virtual y tiene una duración de 112 horas. Competencias. Competencias priorizadas del marco de buen desempeño docente. Competencia 2. Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. Competencia 3. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. También fortalecerás las siguientes competencias priorizadas del Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial Docente. Competencia 10. Gestiona su desarrollo personal, demostrando autoconocimiento y autorregulación de emociones, interactuando asertiva y empáticamente para desarrollar vínculos positivos y trabajar colaborativamente en contextos caracterizados por la diversidad. Competencia 11. Gestiona los entornos digitales y los aprovecha para su desarrollo profesional y práctica pedagógica, respondiendo a las necesidades e intereses de
aprendizaje de los estudiantes y contextos socioculturales, permitiendo el desarrollo de la ciudadanía, la creatividad y el emprendimiento digital en la comunidad educativa. Resultados. Al gestionar tu tiempo para el desarrollo de las diversas actividades del programa, serás capaz de reconocer los procesos de la planificación curricular en un enfoque por competencias, considerando criterios de pertinencia e inclusión. Integrar estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora, la autoconciencia y regulación emocional en los procesos de enseñanza y aprendizaje basadas en la empatía, el respeto y la autorregulación que favorecen el clima del aula y el involucramiento de los estudiantes en la planificación curricular. El Ministerio de Educación y la Dirección de Formación Docente en Servicio les da la más cordial bienvenida al programa. Planificación curricular con herramientas de inteligencia artificial para el buen inicio del año escolar 2026. Les deseamos el mayor de los éxitos. Ministerio de Educación. El Perú, a toda máquina. Gobierno del Perú. Iniciamos un nuevo año escolar. Permítame presentarles a Marisol Molina Salas. Ella es coordinadora de diseño de acciones formativas de la Dirección de Formación Docente en Servicio de DIFOS, quien nos hablará sobre el programa y nos dará la bienvenida. Muchas gracias, Marisol, por acompañarnos. Adelante. Buenas tardes, colegas. Mi reconocimiento a cada uno de ustedes. Y que este reconocimiento no sea solo una frase, porque yo estoy segura que frente a mí, traspasando estas barreras de la computadora, está sentado un docente comprometido, un docente que le interesa actualizarse y por eso hoy está dando su tiempo para fortalecer sus competencias. Estoy segura, colega, que tú eres uno de esos maestros o maestras que transforman vidas desde el aula. En estos breves minutos que tengo, quiero compartirles algo. Soy una docente que ha laborado 20 años en una institución pública y al igual que ustedes, planificar me ha demandado horas para identificar las actividades que voy a plantear, a desarrollar con mis estudiantes, para identificar las competencias, preparar mis materiales, si es necesario ajustar los procesos, buscar los recursos e incluso adaptarlo a mis estudiantes que tienen ritmos distintos. Pero hoy, colegas, no podemos seguir planificando igual que años atrás. Tenemos una gran oportunidad para ahorrar tiempo, para mejorar la calidad de nuestra planificación e incluso para personalizar esta planificación en aras de potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Queridos colegas, tenemos una herramienta que no viene a reemplazarnos, ni a quitarnos la creatividad ni la pedagogía. Viene a darnos tiempo, a darnos posibilidades, a brindarnos sugerencias. La IA es una herramienta que nos brinda un apoyo, no es un sustituto. Y también dejemos de pensar que será en el futuro, no, es el presente. Por eso es que el Ministerio de Educación les está brindando esta oportunidad de que ustedes se fortalezcan y manejen cada vez más herramientas tecnológicas. Ya deben estar viendo en esta época que muchas academias, universidades y diversas instituciones están publicitando los cursos que se vinculan con el uso de la IA dentro de nuestra praxis. Pero ustedes no se pierdan esta oportunidad de fortalecerse directamente con el Ministerio de Educación. Pasen la voz a sus colegas. El programa Planificación Curricular con Herramientas IA para el buen inicio del año escolar 2026 que el Ministerio está desarrollando de forma gratuita, sigue abriendo grupos de inscripción. Entonces pasemos la voz a nuestros colegas, que ellos también tengan la oportunidad de vivir esta experiencia de aprendizaje. Antes de despedirme, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, por aprovechar esta oportunidad para empoderarse, para planificar con más creatividad. Cuando un docente se reinventa, no solo cambia su práctica, sino cambia la vida de cientos de estudiantes. Entonces, colegas, espero que muy pronto cada uno de ustedes esté generando su yen para que les apoye en la planificación.
Gracias por todo lo que hacen y gracias por participar de este programa, de todo corazón. Gracias, Marisol, por tus palabras. Sin duda, cada una de ellas está calando y llamando al compromiso de cada uno de nuestros docentes. Bien, gracias a todos los que se vienen conectando a esta transmisión en vivo. Estoy viendo el chat, hay de regiones desde Arequipa, de Piura, de Lambayeque, por aquí dice saludos de la provincia de Chepén, Trujillo, y por favor salúdennos por ahí que estamos atentos al chat para identificar de qué otras regiones y ciudades nos vienen acompañando. Hay más de 1.800 docentes, así que pasen la voz a todos aquellos que ya están inscritos en este programa o que están deseosos de participar en el siguiente grupo 3 que está por abrir. Bien, quiero comentarles un poco cuál es la forma que vamos a presentar este webinar. Hemos organizado este seminario en 3 bloques. El primer bloque, resultados de la evaluación diagnóstica, que estará a cargo de Jack Hassan López. Él es especialista pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio de FOS. El segundo bloque, toma de decisiones para el desarrollo de la comprensión lectora en la planificación. Y para abordar este tema, contaremos con la participación de Julio Mendoza Francia, también especialista pedagógico de la DIFOS. Y en el tercer bloque, estará acompañándonos Karen Ulloa Trujillo, especialista pedagógico también de nuestra. Muchas gracias a cada uno de ellos por acompañarnos en este webinar. Bienvenidos para ellos también. Así que iniciamos sin más este primer bloque que lo hemos denominado resultados de la evaluación diagnóstica. Adelante, Jack. Tardes. Listos. Bueno, mi micrófono estaba apagado, ahora sí se me escucha. Quiero iniciar con esta frase muy importante que había escuchado en una oportunidad a un estudiante y decía lo siguiente, cuando le había preguntado sobre qué es lo que hacía su docente antes de llegar al inicio del año escolar. Y una de las respuestas muy significativas de este estudiante fue que mi profesor se capacita y yo aprendo. Una frase muy significativa en el proceso de fortalecimiento de las competencias de cada uno de nosotros como docentes del país. En esa línea, un saludo efusivo a cada uno de ustedes que están presentes en este seminario, la cual significa una gran contribución a su fortalecimiento de las competencias. Pero al mismo tiempo también a pocas semanas de retornar al año escolar, lógicamente hay una serie de compromisos y dentro de esos compromisos es generar todas las condiciones para el buen inicio del año escolar, donde los estudiantes tengan esta acogida en las aulas en este año 2026. Pero también un compromiso muy relevante que cada uno de ustedes viene realizando para todo este proceso de la planificación curricular, hay un punto de partida que es recoger las reales necesidades de aprendizaje de los estudiantes. En esa línea, este bloque va a enfatizar lo relacionado al tema de la evaluación diagnóstica y los resultados y qué hacer con esos resultados. Una de las preguntas que nos hacemos es la siguiente: ¿por qué tengo que hacer un diagnóstico si ya conozco a mis estudiantes, ¿no? Entonces, ¿no les ha pasado por la mente esta pregunta? ¿Por qué tengo que hacer todos los años un diagnóstico si ya realmente conozco a los estudiantes, ¿no? Y en esta pregunta, que de otra forma nos invita a la reflexión, se generan otras preguntas y que va alineada
a las preguntas de docentes que ya siguen con sus mismos estudiantes, y son las siguientes. ¿Por qué tengo que hacer un diagnóstico si ya sé cómo están desde el año pasado? Ya tengo claro los niveles de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes. Otra pregunta que nos invita a la reflexión es, ¿por qué identificar reales necesidades de aprendizaje de los estudiantes si ya sé los contenidos que voy a enseñar? Ya tengo la materia bien clara sobre lo que voy a enseñar, ya sé qué competencias voy a enseñar, ¿no? Entonces, esta es otra de las preguntas que nos hacemos como docentes, que continuamos con los mismos estudiantes. En esa línea de seguir reflexionando, comparto otras dos preguntas, y que son las siguientes. Docentes que tienen nuevos estudiantes, que están con un nuevo grupo de estudiantes, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿cómo puedo identificar las necesidades de mis estudiantes, la necesidad de aprendizaje de mis estudiantes? Otra siguiente pregunta es, ¿qué consideraciones debo tener en cuenta al realizar un diagnóstico? Así como estas, hay algunas preguntas más que en otra forma contribuyen a la reflexión y tener en cuenta este punto de partida que es el diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. Sobre estas preguntas de reflexión, permítame presentarles algunas experiencias que se han recogido de los docentes de nuestro país. Y antes de compartirles, es muy importante también mencionar que el programa fortalece la competencia 2 de planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre los aprendizajes que se quieren lograr en los estudiantes. La competencia 2, la competencia 3, que forman parte del programa, y que de otra forma me permite a mí para planificar tener en cuenta la competencia 1, la que es justamente conocer y comprender las características de todos mis estudiantes. Entonces, ante eso nos encontramos a puertas de iniciar las clases escolares y vamos a revisar los siguientes casos. Tenemos la experiencia de Luisa, docente de la región A, y es la siguiente. Luisa es docente de inicial. En esta oportunidad tendrá a cargo a los niños de 3 años y le emociona saber que trabajará con este grupo. Pero también le genera mucha preocupación porque son estudiantes nuevos para ella y no conoce sus niveles de logro en relación con las competencias que se espera alcanzar para el ciclo respectivo, ¿no? Ni las condiciones de aprendizaje con las que cuentan, entre otros aspectos que quiere identificar Luisa. Pero para ello, Luisa toma las siguientes acciones. Se entrevista con la profesora del año anterior, recoge las evidencias que había dejado la profesora en portafolio, se vale de la información del CIAGID, pero con ello se siente segura que ya cuenta con toda la información de los niveles de desarrollo de las competencias de sus estudiantes y bueno, y no prevé realizar una planificación de la evaluación diagnóstica de sus estudiantes antes de retorno a clases. Ante esta experiencia de la docente Luisa, es importante preguntarnos cuál es la característica que tiene esta docente de la región A. ¿Qué es lo que caracteriza la actuación de esta docente? Vamos a ver con sus prácticas de esta docente ante el caso que les había leído. Una de las características es que la docente necesita realmente conocer el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes con la finalidad de planificar sus sesiones de aprendizaje. Un punto de partida es lógicamente conocer estos niveles de desarrollo de competencias de cada uno de los estudiantes para planificar sus sesiones de aprendizaje. ¿Qué es lo que más caracteriza la actuación de esta docente? Como ustedes han podido escuchar y ver en el caso, la docente tiene claro que tomar decisiones sobre la planificación curricular implica tener un punto de partida. Y ese punto de partida es conocer las reales necesidades de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. ¿Qué es lo que más caracteriza a esta docente? Ustedes han podido escuchar y ver en el caso, es que piensa que la docente con esos insumos que ha recogido ya son suficientes de conocer el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué es lo que más caracteriza? ¿Qué es lo que forma parte de sus prácticas de la docente Luisa? Es que pone en el centro de la planificación curricular al estudiante, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estimados colegas, ahí vemos 4 características de la actuación de esta docente que forman algunos parte de sus buenas prácticas y algunas que de otra forma contribuyen también a reflexionar sobre este proceso
de elaborar el diagnóstico de necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ver la siguiente experiencia de otro docente. Ahora vamos a ver la experiencia de Marco. Es un docente de la región B, es un docente de educación física y dice lo siguiente, ¿no? Marco es docente de la especialidad de educación física. Al dialogar con su colega de matemática, le comenta que ya conoce a los estudiantes con los que va a trabajar y que no es necesario realizar el diagnóstico, porque él sabe los contenidos que deben aprender los estudiantes, ¿no? Tenemos aquí un docente que dice, yo ya tengo conocimiento de cada uno de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y bueno, ya sé digamos, los contenidos que voy a enseñar en este año 2026. Precisa su colega que revisó la normativa, que solo en esta oportunidad incorporará sobre las precisiones de los resultados del monitoreo de prácticas escolares y los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje ENGLA, este último, pero no sabe cómo hacerlo en esta parte de ENGLA. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ante este caso, ¿qué es lo que caracteriza al docente Marco? Veamos qué es lo que caracteriza. Una de las situaciones que nos invita a la reflexión es que a Marco le falta el manejo o conocimiento de las orientaciones sobre el diagnóstico. Estos tres elementos claves del diagnóstico, que es el contexto escolar, los desafíos y las necesidades de aprendizaje. Otra de las situaciones que caracteriza la actuación de este docente es que asocia tiempos de servicio con no proseguir con las buenas prácticas. Considera que enseñar bien es saber bien la materia y que los estudiantes deben aprender contenidos, ¿no? Entonces es esta mirada que tiene el docente respecto, digamos, a considerar que enseñar bien para él es sinónimo de que los estudiantes deben aprender contenidos. Y finalmente, hay una gran fortaleza que se evidencia en este docente y es que revisó la normativa. Ojo, algo muy importante, revisó la normativa y esto nos hace también suponer que el docente cada año revisa la normativa sobre las orientaciones del año escolar y plantea contribuir desde su área con algunas estrategias para cerrar brechas ante los resultados del monitoreo de prácticas escolares y ENGLA. Una gran fortaleza que se evidencia en este docente llamado Marco. Vamos con una experiencia más para ir reflexionando acerca del diagnóstico, y es la docente Flor, docente de la región C. ¿Qué es lo que nos dice Flor al respecto, no? Flor es docente del 4º grado de primaria en la institución educativa que elabora. Todos los docentes se reúnen con el propósito de contar con información del diagnóstico. Algo muy interesante, ¿no? Hay un trabajo colegiado donde tienen un propósito de la reunión y es tener, contar con la información del diagnóstico desde el inicio del año lectivo con la finalidad de valorar el desempeño de cada uno de sus estudiantes. Identificar en qué nivel de desarrollo de las competencias se encuentran sus estudiantes y sobre esa base crear oportunidades de aprendizaje según sus necesidades, ¿no? Y algo muy interesante, que es un punto de partida para ellos, continuar con la planificación y conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo más en esta institución educativa, lógicamente con Flor, dice lo siguiente: para tal efecto, durante las primeras 2 semanas de gestión del 2 al 13 de marzo, no solo se organizan para preparar y generar todas las condiciones, que de otra forma vienen ustedes realizando, para el buen retorno de los estudiantes, sino además prevén recoger información del contexto escolar, los desafíos y las necesidades de aprendizaje, y un elemento que sale a relucir aquí son los aspectos del bienestar socioemocional. Bien, aquí tuvimos el caso de Flor y lo que nos preguntamos es ¿qué es lo que caracteriza a la docente Flor? Veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que caracteriza la actuación de esta docente y sus colegas? Lo siguiente, toman decisiones colegiadas en el marco de una evaluación formativa. Es parte de sus prácticas de realizar acciones conjuntas, colegiadas,
y tienen una mirada de evaluación formativa en este proceso de recoger la información que es el diagnóstico, ¿no? Diseñan un marco de trabajo con orientaciones claras sobre el diagnóstico, teniendo en cuenta estos tres elementos que les he mencionado: el contexto escolar, los desafíos y las necesidades de aprendizaje. ¿Qué es lo que más caracteriza la actuación de esta docente y sus colegas? Plantean acciones de mejora considerando las características y necesidades de los estudiantes y sus contextos. Y finalmente, tienen claro el punto de partida: recoger y analizar información pertinente del estado de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y del bienestar socioemocional. Como ustedes se dan cuenta ahí, parte de sus buenas prácticas, hay dos elementos muy esenciales que tiene esta institución educativa. Consideran como punto de partida, recojo y el análisis de la información, pero no solamente en relación al estado de aprendizaje de los estudiantes, sino también en relación a su bienestar socioemocional. ¿Cómo están ellos en cuestión del clima emocional para iniciar un año lectivo de manera, lógicamente, muy fructífera en este año lectivo? Ahora, ante estos tres casos, es muy importante también revisar lo que nos dice las orientaciones del año escolar, y vamos a hacer una línea de tiempo para que ustedes puedan identificar la información que se contempla desde las orientaciones del año escolar 2023, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que las orientaciones impregna que la institución educativa debe contar con información diagnóstico, con información como el punto de partida desde el inicio del año lectivo, con la finalidad de valorar, lógicamente, el desempeño de los estudiantes, identificar el nivel de desarrollo de las competencias y a partir de ello crear oportunidades con la finalidad de continuar con los procesos de la planificación y conducción del proceso de aprendizaje, ¿no? Esto es lo que nos enfatiza las orientaciones del año escolar 2023. ¿Qué es lo que nos dicen las orientaciones del año 2024? En esa misma línea hay un punto de partida, ¿no? Que es el diagnóstico al inicio, pero no solamente al inicio, durante el proceso de aprendizaje. Entonces estamos dando cuenta que el tema del diagnóstico, identificar las necesidades reales de aprendizaje, no solamente se da al inicio, sino también durante el proceso. Y esto se asocia lógicamente a un enfoque formativo, a una evaluación formativa. Es importante permanentemente ir recogiendo el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes y establecer acciones con la finalidad de acompañar ese proceso, de seguir contribuyendo al fortalecimiento de sus competencias, ¿no? Para que ellos avancen en relación a lo encontrado. Respecto al año escolar 2025, que nos dijo las orientaciones, nos dice muy claramente, hay un punto de partida, efectivamente un punto de partida, que como docentes debemos recoger y analizar información pertinente del estado del aprendizaje de los estudiantes. Y no solamente, ojo, mira algo muy importante, lo que les decía en la práctica de la docente Flor, no solamente tener un punto de partida en relación al recojo y análisis de la información de los aprendizajes de los estudiantes, sino también un elemento muy importante, el bienestar socioemocional y, y algo muy adicional de las prácticas de nosotros como docentes. Eso es lo que nos enfatiza el año escolar, digamos, la normativa relacionada a las orientaciones del año escolar 2025. ¿Y qué es lo que nos enfatiza las orientaciones para el año escolar 2026? Como punto de partida se debe recoger y analizar información pertinente del aprendizaje de los estudiantes. También en esa misma línea, lo que no menciona es también recoger información sobre el bienestar socioemocional de los estudiantes y sobre las prácticas de nosotros como docentes. La metodología que estoy empleando está funcionando, los niños están aprendiendo con la metodología que estoy empleando, los materiales que utilizo son pertinentes para los estudiantes. Aquí también hay una mirada, no solamente al estudiante, sino también una mirada hacia mí como docente, ¿no? Y a partir de esta información se plantean las acciones de mejora, considerando algo muy importante, las características y necesidades de los estudiantes y sus contextos. Entonces ustedes se dan cuenta, colegas, esta línea de tiempo
Y lo que hace relucir en cada una de estas normativas que viene desde años anteriores, hay un punto de partida que es recoger y analizar información pertinente del estado de aprendizaje de los estudiantes. Ante eso, es importante mencionar que actualmente no se trata de enseñar lo que yo quiero enseñar. No se trata de enseñar la materia que más me gusta. No se trata de enseñar, esta es la competencia que más me encanta y esta es la competencia que más voy a desarrollar durante el año. El mensaje que nos da en este proceso, que se trata de enseñar lo que el estudiante necesita aprender. Y lo que necesita aprender son sus reales necesidades de aprendizaje alineado al desarrollo de competencias. Por eso es muy importante en digamos, en este proceso de la planificación y recoge el diagnóstico, que nos apropiemos de los procesos de planificación curricular. Que esto lógicamente más adelante, con el siguiente bloque se va a profundizar, pero no quiero dejar de lado mencionar que en este proceso de planificación curricular, que hay que determinar los propósitos de aprendizaje, establecer criterios para evaluar competencias, diseñar situaciones para desarrollar competencias. Cuando hablamos de determinar los procesos de aprendizaje, nos estamos refiriendo que nosotros como docentes somos capaces de profundizar en el análisis del perfil de egreso. Muy bien, recojo información del diagnóstico, pero también tengo que tener claro cuál es el perfil de egreso, cuáles son las características que lógicamente como docente debo tener claro en ese aspecto. Pero también es muy importante que como docente de las diversas áreas o especialidades o de diversos niveles, que tengo que conocer y comprender cada una de las competencias que enseño. Esto implica que cada uno de ustedes analicen, comprendan las competencias que deben desarrollar los estudiantes según, lógicamente, el grado o el ciclo que estamos enseñando. Hay que también revisar la información referida a los niveles de desarrollo de las competencias. Ojo, aquí hay algo muy importante. No se trata solamente de identificar necesidades de aprendizaje. Es muy importante también identificar cuáles son esos avances que tienen nuestros estudiantes en relación a sus competencias y cuáles son esos logros para seguir fortaleciendo durante el año lectivo. Establecer los criterios para evaluar las competencias implica que una vez que ustedes han establecido las evidencias de aprendizaje, en coherencia con los propósitos de aprendizaje, va esta línea, ¿no? Hay que definir los propósitos de aprendizaje, formular los criterios a desarrollar respecto a las competencias y finalmente el diseño de las situaciones para el desarrollo de competencias. Esto implica diseñar situaciones significativas, pertinentes, ¿no? A partir de los propósitos y las evidencias de aprendizaje. Y como le he manifestado en el bloque 2, lo vamos a ver con mayor profundidad con el siguiente ponente. Pero no quiero dejar, digamos, de mencionar, digamos, la fortaleza que tenemos que tener como docentes, la apropiación de los procesos de planificación curricular. ¿Cuáles son las ideas claves ante la evaluación diagnóstica? ¿Qué es la evaluación diagnóstica? Vamos con esta primera idea clave. La evaluación diagnóstica, pues, aporta información, la misma que hace posible mejorar el trabajo del docente. Les mencionaba anteriormente, esto implica que, lógicamente, mirar nuestra práctica, cómo estamos en relación a ello, porque los insumos nos permiten adaptar nuestras formas de enseñanza y también tomar decisiones sobre la aplicación de instrumentos con la finalidad de ir recogiendo las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Una idea clave más en relación a qué es la evaluación diagnóstica es que tiene una finalidad, y esta finalidad es recoger información sustentada sobre todo en evidencias. Son esas evidencias las que dan las reales necesidades de aprendizaje de los estudiantes, el nivel de logro en la que se encuentran cada uno de los estudiantes. Y sobre este nivel de logro de aprendizaje, nosotros lo que hacemos es tomar decisiones para la planificación curricular. Es de más mencionar a algunos autores que aportan sobre la evaluación diagnóstica, es Led Sevigno de Vygotsky, que nos manifiesta desde el enfoque socioconstructivista el nivel de desarrollo real, el punto de partida para poder generar una zona de desarrollo potencial que es fundamental en el diagnóstico, ¿no? El recojo de necesidades de aprendizaje.
Las características de la evaluación diagnóstica, veamos en este punto las características. Y una de las primeras características es que es un proceso permanente, no solamente es un proceso de inicio del año escolar, sino también implica ir revisando permanentemente o observando la manera en que se van desempeñando los estudiantes frente a los retos y desafíos que se ha planteado desde el inicio del año escolar. Otra de las características de la evaluación diagnóstica es que implica recoger información y analizar todas las evidencias con las que cuenta cada uno de los estudiantes, ¿no? Para poder aproximarse lo más posible al logro de las competencias de los estudiantes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder contribuir en ir cerrando las brechas y lograr el desarrollo de sus competencias de una manera también diferenciada en este proceso. Otra de las características de la evaluación diagnóstica es que permite identificar necesidades de aprendizaje de los estudiantes al inicio y durante todo el año escolar. No solamente es al inicio, ¿no? Como ustedes pueden dar cuenta, es un proceso permanente. Y finalmente permite reorientar nuestra práctica pedagógica. ¿Cuáles son esos elementos claves del diagnóstico, colegas? Los elementos es el contexto de aprendizaje, los desafíos, las necesidades de aprendizaje. Estos detalles, lógicamente, ustedes podrán encontrar en nuestros fascículos de planificación curricular, que está en este segundo curso próximos a iniciarse, que viene, lógicamente, con algunos modelados, donde se precisa cada uno de estos elementos y se brinda, digamos, los ejemplos respectivos y de qué manera hacemos el uso de la inteligencia artificial para poder, digamos, procesar esta información del diagnóstico. Ante las necesidades de aprendizaje, acá tenemos un ejemplo, y es la siguiente. Manuel, docente del sexto grado de primaria, es un docente en la institución educativa de Machungo que queda en la región San Martín, y lo que hace él es lo siguiente. Manuel se ha preguntado dónde puede encontrar información sobre el nivel de desarrollo de competencias de mis estudiantes. Y una de esas respuestas es que lo puede encontrar en el reporte pedagógico del docente del año anterior, si es que ha tenido un docente del año anterior, o de repente puede seguir él mismo, los informes de progreso de los estudiantes registrados en el CIAGI, y tener bien claro cuáles son estos procesos para la planificación de la evaluación diagnóstica. Entonces, bajo esta línea, entonces, sigue estos procesos de la cual planifica la evaluación diagnóstica y tiene en cuenta un primer punto, que es realizar el contexto de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que se realiza estos procedimientos para la planificación de la evaluación diagnóstica, se realiza con la finalidad de complementar o recoger información de aquellas competencias que aún no se tiene claro sobre los niveles alcanzados en cada uno de los estudiantes. Ante esta línea, entonces, hay algunos aspectos muy importantes que nos permiten conocer el contexto de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, el aspecto socioeconómico. En este caso de Manuel, que es docente de la institución educativa de Machungo, región San Martín, ha recogido dos aspectos muy importantes en esta primera parte socioeconómico, que la mayoría de los padres de familia se dedican a la agricultura, viven de ello, se mantienen de ello. Un grupo reducido de padres de familia trabajan en la construcción del nuevo puente de Sauce, ¿no? Han sido contratados y eso genera también un movimiento económico en esta comunidad de Machungo. Un aspecto sociocultural, la mayoría de las familias participan lógicamente en eventos locales, como se refiere, hacen la feria del Mijado, de los peces, lógicamente, aniversario del pueblo, deportes, entre otros. Otro aspecto muy importante también que les permite tener el contexto del aprendizaje es el socioemocional. Familias enteras felices con la construcción del nuevo puente. Hay un buen clima entre los diferentes actores de la comunidad. Y bueno, y así podemos recoger otros aspectos muy importantes que me van a permitir tener un contexto de aprendizaje o el contexto escolar. Ante eso también es muy importante cuáles son los desafíos que se podrían encontrar. Y aquí van algunos ejemplos, ¿no? Los desafíos que podemos encontrar ante este proceso que está elaborando Manuel es lo siguiente, que hay que planificar el desarrollo de competencias considerando situaciones relevantes, ¿no? Relacionadas también con lo que son las costumbres y actividades culturales de la comunidad. También para ellos es, digamos, un desafío muy importante
el cuidado de los recursos naturales y la búsqueda de alternativas de solución ante problemas ambientales. Otro desafío es desarrollar proyectos donde exista una participación activa de los estudiantes y que permitan generar habilidades de orden superior, razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico. Y otro de los desafíos que se plantea, Manuel, es implementar estrategias para el fortalecimiento de la comprensión lectora y cerrando brechas en este aspecto importantísimo, ¿no? Y así entonces Manuel prosigue con todo este proceso de planificar la evaluación diagnóstica, de identificar el contexto de aprendizaje, atraer las condiciones, definir las competencias que va a evaluar. Para ello es clave, muy clave, que el docente conozca las competencias, revise las competencias, analice las competencias que tiene lógicamente que conocerlo. Un siguiente punto es que sea capaz de identificar y revisar también los estándares de aprendizaje. Hay que darle una mirada a los estándares de aprendizaje respecto a este tercer punto. Un cuarto punto es determinar la situación significativa, redactar la situación significativa que se va a plantear a cada uno de los estudiantes, a los estudiantes. Un quinto procedimiento es determinar las evidencias que va a mostrar los estudiantes. Un sexto procedimiento, hay que formular los criterios de evaluación, determinar las condiciones en que se aplicará la evaluación diagnóstica y finalmente seleccionar el instrumento de evaluación. Todos estos procedimientos ustedes van a poder encontrar en los modelados que se encuentra en nuestro curso 2 y también de qué manera se puede hacer el uso de la IA para poder reforzar toda esta información en este proceso de planificar la evaluación diagnóstica. Entonces, estimados colegas, producto del diagnóstico, producto de todos estos procedimientos que realiza el docente, va a obtener información no solamente individual de cada uno de sus estudiantes, sino también información grupal. Esta mirada horizontal, esta mirada vertical a la información que puede encontrar en relación a los niveles reales de aprendizaje, le va a permitir también al docente tener muy claro cuáles son esas competencias, qué tan cerca o qué tan lejos está con las competencias contempladas en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Entonces, al tener esta información recogida, lógicamente que son los resultados de la evaluación diagnóstica, entonces es esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos están de las competencias que tienen que lograr los estudiantes? Son las brechas que tenemos que ir atendiendo. Esas brechas que tenemos que ir atendiendo, lógicamente, como un punto de partida. Y ante eso nos hacemos esta pregunta. Entonces, tenemos los resultados, tenemos bien claro hacer el diagnóstico, tenemos información individual, tenemos información grupal, tenemos muy claro las competencias a desarrollar en los estudiantes, pero la pregunta que nos hacemos es, ante los resultados de la evaluación diagnóstica, ¿qué hay que hacer? Esa respuesta lo vamos a tener en el siguiente bloque. Muchas gracias, Patricia. Adelante. Muchas gracias, Jack, por esta tan clara exposición y necesaria para todos nuestros docentes. En este primer bloque hemos podido entonces comprender que la evaluación diagnóstica no es un trámite inicial, sino sin duda es el punto de partida para una planificación pedagógica con sentido, centrada en las reales necesidades de nuestros estudiantes. Nos llevamos entonces una idea clara. No se trata de enseñar lo que creemos que deben aprender, sino de tomar decisiones pedagógicas informadas a partir de evidencia. Los invitamos a revisar sus propios procesos de diagnóstico con una mirada reflexiva, reconociendo que conocer a nuestros estudiantes es una condición fundamental para un buen inicio de la escuela. Bien, antes de pasar al bloque 2, quiero orientar un poco para el registro de asistencia porque estoy siguiendo el chat y hay algunos que dicen que no pueden registrar su asistencia. Y es que seguramente ustedes nos están siguiendo en la transmisión desde su celular por alguna de las cuentas oficiales del Facebook del Ministerio. Está el video y abajo está el chat. En el chat no va a poder registrar. Si usted da clic en los enlaces de asistencia o de cuestionario de satisfacción, no va a poder acceder desde el chat. A ver, si el videíto está ahí, usted mirándome
ahora mismo, hay una flechita blanca al costado donde dice vivo y está la cantidad de docentes participantes. Dele esa flechita blanca hacia atrás y en la descripción del video, ahí están los dos enlaces. Si usted da clic en esos enlaces, va a poder registrar su asistencia. Repito, no desde el chat del evento, porque allí no se puede abrir. Yo también he estado siguiendo la transmisión, estoy leyendo sus preocupaciones por el registro de asistencia, así que ahí está la orientación. De la flechita blanca hacia atrás, ahí va a salir la descripción encima del video de la transmisión y ya están los dos enlaces para que pueda registrar. Bien, vamos entonces a seguir con este seminario. Pasamos al segundo bloque, donde vamos a profundizar en cómo estos resultados de la evaluación diagnóstica se convierten entonces en decisiones concretas. Estamos listos para este bloque 2 con el tema toma de decisiones para el desarrollo de la comprensión lectora en la planificación. Nos acompaña Julio Mendoza. Julio, adelante, el espacio es tuyo. Gracias, Patti. Colegas, muy buenas tardes, casi ya buenas noches. Ante todo, una felicitación por estar aquí dedicando parte de su tiempo de vacaciones a la formación. Eso habla muy bien de ustedes y vamos a continuar las ideas que Jack desarrolló hace unos minutos y que Patti hizo un hincapié muy importante, ¿no? Si yo tengo información que me describe cómo es mi estudiante, qué necesidades, como Jack indicaba, de aprendizaje tiene, cómo debo tomar decisiones, qué decisión debo tomar, cómo me ayuda en ese proceso la IA, ¿no? Cómo involucro elementos centrales como, por ejemplo, el tema de la comprensión lectora, de la lectura. Vamos a tratar de explorar brevemente en algunos minutos algunas maneras de dar respuesta a esas interrogantes. Lo primero, y Jack y Patti han hecho mucho hincapié en ello, y lo hicimos hincapié en el taller anterior, en el seminario anterior, es que la planificación es un proceso reflexivo y flexible, y no un llenado de formatos. Es decir, no es que yo compro en internet mis 8 unidades y las presento y con eso voy a desarrollar competencias en mis estudiantes, o busco en internet y descargo formatos ya preparados y les cambio el nombre y le cambio el colegio y eso va a funcionar, ¿no? Como ya indicaba, yo tengo que partir de información que he recolectado respecto a las necesidades reales de aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, una primera idea muy importante es entender que la planificación es un proceso reflexivo, no es el llenado de formatos. En esa línea, como proceso reflexivo y flexible, la planificación curricular, aquello que realizamos para que nuestros estudiantes desarrollen sus competencias, parte de un diagnóstico. Es lo que Jack muy claramente ha descrito, además con ejemplos, con 3 ejemplos en la primera parte. El diagnóstico es el punto de partida. Y el diagnóstico es básicamente, luego vamos a ver por qué, el conocer el nivel real de desarrollo de nuestros estudiantes, dónde están, dónde se encuentran. Pero junto con eso, y ese es un elemento complementario, es muy importante, muy importante que nosotros como docentes comprendamos, tengamos conocimiento de las competencias a desarrollar. Esos 2 elementos se deben unir. De verdad yo entiendo como docente, por ejemplo, de matemática, qué es resuelve problemas de cantidad. Porque si yo creo, estoy exagerando, que resolver el problema de cantidad es hacer sumas, restas, multiplicaciones, no estoy comprendiendo la competencia. De verdad, yo entiendo que comprende textos escritos en su lengua materna, ¿no es cierto? Porque si yo creo que eso es, qué sé yo, identificar sujeto, verbo, predicado en una oración, no lo estoy entendiendo. Entonces, esos son nuestros 2 puntos de partida. Conocer, por un lado, el nivel real de los estudiantes, dónde se encuentran, y luego conocerme a mí mismo.
cuánto yo comprendo de la competencia, cuánto yo comprendo de los enfoques transversales, cuánto yo comprendo de las capacidades que forman parte de esas competencias. ¿Cuánto tengo claro que el estándar me permite evaluar y los desempeños me dan ejemplos de actividades de aprendizaje? Sin esa comprensión, la planificación se complica, porque la planificación es básicamente una ruta a seguir, es una hipótesis de trabajo. La planificación no es lo que va a suceder, sino es lo que yo creo que sucederá. Y estando ya en el campo, y ahí entra el elemento de flexibilidad, se irá ajustando, ¿no? Yo tenía previsto o tengo previsto que esta parte que yo les voy a hablar es de 30 minutos e iba a empezar a las 5:30. Y sin embargo, por razones comprensibles, el tiempo se ha ido moviendo. ¿Lo ajusto todo a que dure solo 13 minutos? No. Voy ajustando mi planificación de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Entonces, esa es la idea de la planificación curricular. Es un proceso reflexivo y flexible. Es reflexivo porque reflexiono sobre cuánto conocen, saben, a qué nivel están desarrolladas las competencias en mis estudiantes, pero además también reflexiono cuál es mi nivel de comprensión. Y con eso formulo mi hipótesis de trabajo que la traduzco en mi planificación curricular. Siendo la evaluación diagnóstica, como ya habló, el punto de partida, es importante entender de que pudiendo serlo, eso quiero que quede claro, que pudiendo ser la evaluación diagnóstica una prueba de inicio, nada lo impide, son además de eso los insumos que nos permite determinar las necesidades de aprendizaje reales de los estudiantes. Entrevistas, encuestas, revisión del CAGIE, etcétera, ¿no? Es decir, no traduzcamos mentalmente evaluación diagnóstica a prueba de entrada. No, es la prueba de entrada, pero además son los otros insumos y ahí la realidad va a variar. Si yo soy docente en el mismo colegio, conozco a los estudiantes cuando han estado en tercero, en segundo, en primero. Si soy nuevo, voy a tener que recolectar otra información. Entonces, este es nuestro punto de partida. Como tal, es importante entender lo que, por ejemplo, Jack y Patricia hicieron hincapié. Usualmente, no digo que ninguno de los que ahorita nos está escuchando y está participando, pero usualmente a veces un profesor enseña en función de lo que cree que sus estudiantes deben aprender. Y lo hace y debemos entender desde la mejor intención. Pero ya nos decía Dante Alighieri en la Divina Comedia que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Lo que debemos apuntar es a mediar el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes en función de un diagnóstico de necesidades y además considerando el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que no debería nuestra planificación y nuestra acción pedagógica estar basado en lo que yo creo que el estudiante debe aprender, sino debe estar basado en la evidencia que yo he recogido acerca de cuál es su nivel real de desarrollo, de cómo es el contexto. Porque otra vez, siguiendo los ejemplos de Jack, una cosa es enseñar en Yurimaguas, otra en Moquegua y otra en Tacna. El currículum podrá ser el mismo, pero los procesos de diversificación curricular por el cual atraviesan van a ser diferentes. Entonces, este elemento, creo yo, me gustaría resaltarlo, es fundamental, que nos quede claro. Nuestra función es esta. Nuestra función es mediar en el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, pero en función de tener claramente un diagnóstico de necesidades de aprendizaje y teniendo una razonable comprensión del contexto donde ese aprendizaje se da lugar. Entonces,
ese diagnóstico, ¿no? Ese insumo para determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes deberá cubrir varios aspectos. El aspecto socioeconómico, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son las principales labores, las ocupaciones de los padres y madres de familia de estos estudiantes o de los mismos estudiantes en la zona andina. Muchos de ellos van a trabajar también en el campo y en el cuidado del ganado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no conozco ese elemento socioeconómico, mi planificación podría no estar respondiendo a sus necesidades. Pero además también el elemento sociocultural, cómo está estructurada la sociedad y cuál es la cultura representativa en el lugar donde yo estoy. Porque una cosa es trabajar en Trujillo y otra trabajar en Juliaca, ¿no? Los elementos socioculturales que ahí van a entrar en juego van a ser distintos. Ojo, no es que uno sea mejor que el otro, simplemente diferentes y que cuando yo planifico los debo tomar en consideración. Además, debería tomar en cuenta el acceso a recursos digitales que tanto yo como mis estudiantes van a tener. ¿Cuántos de ellos tienen acceso a Internet? ¿Cuántos de ellos saben manejar la inteligencia artificial? ¿Cuántos de ellos consultan Internet para obtener información? Porque muchas veces, y nos puede pasar sobre todo los que nos estén escuchando desde zonas urbanas, que uno encuentra a los estudiantes y a veces a los ciudadanos viendo en Internet TikTok, escuchando música y YouTube, y luego cuando uno le dice, pero usa Internet para aprender y como que no, es que no tengo datos, es que no tengo acceso, es que yo no lo puedo, no lo sé utilizar y saben utilizar muy bien TikTok, saben utilizar muy bien YouTube. Entonces, ese elemento tenemos que saberlos diagnosticar. Y además el aspecto lingüístico, ¿no es cierto? Mis alumnos tienen el castellano como lengua materna. Yo tengo el castellano como lengua materna. Porque si yo no tengo ese elemento, y eso se ve mucho en la zona amazónica, si hay colegas desde la Amazonía escuchándonos lo van a entender con mucha mayor claridad, y también en cierta medida en el Ande, en la zona andina, el elemento lingüístico influye mucho en el aprendizaje y yo tendría que conocer este manejo, porque si mi estudiante está recién adquiriendo el castellano y yo hago mi clase en castellano, el estudiante va a enfrentarse a dos elementos nuevos para su aprendizaje: aquella competencia que está desarrollando, competencias, y además el idioma en el cual se la estoy enseñando. Es como que por más interesante que esta reunión se las estuviera presentando, si yo la empiezo a exponer en alemán o en francés, algunas cosas no van a poder entender, por más pedagogía que ustedes conozcan. Entonces, la evaluación, entendida como eso, entendida más que la prueba de ingreso, más que la prueba diagnóstica, sino aquellos insumos que nos permiten determinar aspectos socioeconómicos, aspecto sociocultural, acceso a recursos digitales, aspectos lingüísticos, son elementos fundamentales para tener una evaluación diagnóstica como punto de partida. Esa información que se recopila, y podríamos recopilar mucha información, y el uso de la inteligencia artificial nos permite recopilar y sistematizar bastante información, debemos entenderla como el punto de partida de la planificación. Jack describió muy claramente todo un proceso de evaluación diagnóstica, pero ese no es el final, ese es el principio. Y a veces podría suceder que nosotros diríamos, pero qué pesado, yo mejor empiezo, agarro el currículum y organizo mis 8, 9, 10 unidades y las trabajo. Pero eso estaría en detrimento de nuestro profesionalismo. Ustedes, cualquiera de los que nos esté escuchando, le creería o tendría confianza con un doctor
que vamos, lo visitamos y nos ve y nos dice operación, ¿no? Intervención, con solo vernos, y luego cuando tú le dices, pero doctor, no me va a tomar placas, no me va a hacer análisis de sangre, te conteste, no, es que yo tengo 25 años de experiencia como doctor y sé qué es lo que tienes. Entonces, ese elemento que nos extrañaría, también tenemos que tomarlo en cuenta para la parte pedagógica. El diagnóstico es nuestro punto de partida, es donde comenzamos el proceso. Ahí hay algunas alertas que de todas maneras debemos siempre tomar en cuenta. Ya les he mencionado una un poco medio informal, pero la otra es, por ejemplo, creer que toda información sirve para el diagnóstico. Todo lo que recopilo sirve para el diagnóstico. No, tú tienes que tener claridad, ya que explicó claramente el proceso acerca de qué quieres diagnosticar. Y tú quieres diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, porque los intereses tú los conoces. Entonces, no toda información sirve, no, solo alguna, ¿no? Otra, mientras más información tengamos, mejor es nuestro diagnóstico. No, porque yo podría tener encuesta a los padres de familia, encuesta a los líderes comunales, encuesta a los estudiantes, etcétera, pero si esa información yo no la he procesado y yo no la he analizado, no me sirve de mucho para lo que yo quiero hacer. Además, como ya que indicó, el diagnóstico se cree que se hace solo al inicio del año escolar o al inicio de un proceso. Y el diagnóstico es algo que se hace permanentemente porque yo voy ajustando. Otra creencia errónea, otra alerta que debemos tener es que consideramos, o desde el diagnóstico, y eso es muy latino, muy peruano, se realiza solo para detectar carencias y deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué es lo que no sabe? Pero yo podría también detectar qué es lo que sabe. ¿Qué es lo que hace bien? ¿Qué competencias ha desarrollado? ¿Y qué debería hacer yo, nosotros, los docentes, para fortalecer esas competencias? Tomando en cuenta que ustedes tienen estas alertas, ¿no? Que tienen ustedes estas alertas, veamos lo que nos convoca, la toma de decisiones. Es decir, como hemos seguido ya, tengo información. Imaginemos que todos tenemos información. Tengo información del CEGIE, tengo información de alguna prueba, tengo información de encuestas, tengo información relevante para establecer el diagnóstico. Con esa información, lo que yo tengo que hacer es tomar decisiones. Ese es el elemento. No es que el diagnóstico me dice inmediatamente qué debo hacer. Es decir, hice el diagnóstico y automáticamente yo ya sé qué debo hacer. No, yo debo tomar decisiones para la planificación. En ese sentido, un primer elemento es entender claramente qué implica la toma de decisiones. Primero, la toma de decisiones implica una capacidad de elegir. Tengo muchos caminos sobre los cuales puedo seguir, es decir, puedo desarrollar la competencia, resolver problemas de cantidad de múltiples formas con distintas estrategias, pero escojo una sustentado en mi diagnóstico. Esa elección debería ser autónoma, reflexiva y responsable. Autónoma porque la hago yo, ¿no? Yo soy el que toma la decisión como docente del cuarto B en el Colegio Miguel Grau de Piura, ¿no? Reflexiva, porque no la hago simplemente porque ya apliqué la evaluación diagnóstica a través de una prueba de inicio y recolecté la información del CEGIE y con eso yo ya sé qué hacer, sino tengo que reflexionar sobre esa información. Y responsable, porque sé que ese diagnóstico va a implicar un conjunto de decisiones que van a guiar todo el año. Esa forma autónoma, reflexiva y responsable nos lleva
es enfrentarnos a distintas alternativas. Y todas esas alternativas, por eso está subrayado y con un asterisco, están orientadas a un propósito determinado. Y ese propósito determinado es el desarrollar competencias. Entonces, toda mis toma de decisiones es para ver cómo, de manera más eficiente y más pertinente, puedo desarrollar las competencias en mis estudiantes. Eso es esencial porque de esa manera mis decisiones serán más conscientes, serán éticas y serán responsables. En ese sentido, el tomar decisiones es el saber decidir. No sé si lo pueden ver ahí en detalle. Ahí en la imagen he puesto el mapa de las líneas de metro de Tokio. Y las líneas de metro de Tokio son muy eficientes. El tren de Tokio es muy eficiente, pero si yo no sé de dónde parto y no sé a dónde llego, podría seguir en esas líneas eternamente. Entonces, si yo quiero ir de Shibuya a Shinjuku, tengo que identificar en el mapa dónde está Shibuya, mi diagnóstico, identificar dónde está Shinjuku, hacia dónde me dirijo y buscar cuál es la ruta de tren o las rutas de trenes que me llevan hacia ese lugar. Entonces, una idea aquí fundamental, tomar decisiones es saber decidir. Nadie va a decidir por ti, porque nadie está en tu salón más que tú. Nadie está en el salón de el Avelino Cáceres en Ayacucho, sino tú, en el cuarto A, en el cuarto B. Otro elemento es comprender, como hemos ya estado hablando, que tenemos distintas fuentes y eso va a variar de colegio en colegio, de región en región. Puede ser que se hayan aplicado los kits de evaluación diagnóstica, eso no está mal, y los kits se traducían en mapas de calor, donde los que hayan participado recordarán, se colocaban los docentes, a los estudiantes en inicio, proceso y logrado, ¿no es cierto? Pero podemos analizar también el SIAGIE, podemos analizar el informe que nos da el docente del año anterior, los docentes del año anterior. Es decir, para tomar decisiones tenemos que tener diferentes fuentes y las conclusiones a las cuales llegamos deben ser conclusiones de carácter integral. En este nivel, luego cuando ya trabajamos la sesión es distinto, en este nivel nuestra conclusión es por todo el tercero B, por todo el quinto C, por todo el aula de los estudiantes, los niños de 5 años. Ya más adelante veremos el caso específico de Rosa, de Joel, de Alberto, ¿no? Pero nuestras conclusiones siempre deben ser de carácter integral y comprender que esa información nos lleva a considerar distintos escenarios. Dos planificaciones no tendrían por qué parecerse, porque nuevamente la realidad de San Juan del Lurigancho es distinto a la realidad de la banda de Chilcayo en Tarapoto. Trabajamos el mismo currículum, trabajamos la misma metodología, pero el contexto donde nos encontramos, el conjunto de decisiones que hemos tomado van a ser siempre distintas. Entonces, solo como ejemplo, ¿no? Imaginen, pues, podríamos tener aquí N ejemplos, si ustedes en el desarrollo del curso van a aprender, podríamos tener algunos resultados, ¿no es cierto? En 43% de los estudiantes se encuentran en el inicio respecto a la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización. 34 se encuentran en proceso, 23 en logrado. Datos puramente cualitativos. ¿Qué decisión tomo? Trato de aumentar el nivel logrado, trato de reducir la cantidad de estudiantes que se encuentran en inicio. Puedo tener también resultados de carácter cualitativo, los estudiantes son capaces de usar estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, pero tienen dificultades para modelar objetos con formas geométricas y comunicar su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué
qué competencia priorizo, a qué capacidad le pongo énfasis. Dense cuenta, como Jack indicaba, que si yo no tuviera esta información, mi decisión de escoger y de priorizar capacidades dentro de las competencias que quiero trabajar no tendrían ningún fundamento y podría estar fortaleciendo capacidades que mis estudiantes no requieren, ¿cierto? En detrimento de otras que sí requieren. Yo en mi diagnóstico podría tener información de este tipo. 70% de las familias de los estudiantes se han visto afectadas, acuérdense, en la época de la pandemia, el ejemplo viene de ahí, económicamente producto de la pandemia. O podría ser producto de inundación, producto del mal tiempo, producto de la sequía que ha habido actualmente. Y si las familias están afectadas económicamente, yo no puedo desarrollar mi planificación ignorando ese ejemplo, esa situación. Aquí en el ejemplo, siguiendo, el turismo era la principal actividad económica de esa comunidad y en la época de la pandemia, pero podría ser por algún desastre natural también, se ha visto afectada. ¿Qué decisión tomo? ¿No? Entonces, nuestra toma de decisiones siempre va a estar definida por la información de carácter cuantitativo o cualitativo que tenga. Pero aquí, a manera de primera idea, eso debe quedar claro. Si voy a planificar y cuento con un diagnóstico, debo tomar decisiones sobre eso que el diagnóstico me arroja y cómo yo respondo a él. Es bien sencillo, es como, y todos hemos pasado por eso, hemos tomado la temperatura a un ser querido y está con fiebre. ¿Y qué decisión tomas? Es llevarlo al médico, darle alguna medicina para que de momento le baje la fiebre. ¿No es cierto? No hago otra cosa. No le doy algo para el estómago, ¿no? Porque no, eso no necesariamente le va a aliviar la fiebre. Entonces, la toma de decisiones implica eso, el saber qué hacer con la información que yo he recolectado. Una idea central que queremos resaltar con ustedes es esa, que tenemos que transformar datos en decisiones estratégicas. Ya lo recalcó varias veces en su exposición. Yo no puedo elaborar mi planificación, yo no debo elaborar mi planificación, porque ahorita ustedes me podrían corregir, Julio, sí puedo hacerlo. Ya, yo no debo elaborar mi planificación si no tengo información que sustente las decisiones que estoy tomando. Y esas decisiones yo, docente, ¿no? Del aula de 4 años de este colegio en Apurímac, he tomado esta decisión. Entonces es importantísimo, no es un acto burocrático, no es un acto de ser pesado con ustedes como colegas, en que tenemos que transformar los datos que recibimos en decisiones cada vez más estratégicas. Como ya que indicaba, una vez que he hecho eso, defino el propósito de aprendizaje. Ahí sí, recién, si yo ya tengo información y he asumido un conjunto de decisiones producto de la información que yo tengo, fortalecer la competencia, por ejemplo aquí, de resolver problemas de cantidad, por poner un ejemplo, ¿no? Empiezo a establecer, y ya que lo hizo hacia el final, qué es lo que el estudiante debería aprender, qué es lo que el estudiante debería fortalecer y hacérselo saber. La planificación es fundamentalmente lo que estamos hablando ahorita, tomar decisiones. ¿Cómo redacto el propósito de aprendizaje? ¿Cómo construyo el criterio de evaluación en función del estándar y en función de la evidencia de aprendizaje? ¿Cómo organizo situaciones y actividades de aprendizaje? Todos estos elementos que siempre orientan nuestra planificación no son más que esa eterna ruta.
Vamos por una calle, lo que estamos ahí, y hay dos caminos. Ningún camino es mejor que el otro, pero mi toma de decisiones de si voy por la izquierda o voy por la derecha tiene que estar basado no en la intuición, no en el yo creo, sino en el yo tengo esta información y esa información sustenta la decisión que yo estoy tomando. El propósito de aprendizaje entonces será el resultado de esa toma de decisiones. Los criterios de evaluación que yo redacte serán resultado de esa toma de decisiones y esas actividades de aprendizaje serán resultado de esa toma de decisiones. Ninguno de estos procesos es automático, es mecánico o es administrativo. Todos estos procesos son profundamente reflexivos, basados en evidencia que yo tengo, en evidencia que yo he recolectado y analizado como parte de mi labor profesional. Recordemos algo que vimos en el seminario anterior. ¿Dónde puedo utilizar la inteligencia artificial? Fácil. Si para complementar tu diagnóstico quieres elaborar un cuestionario, puedes pedirle a la inteligencia artificial que te elabore el cuestionario en Gemini, ChatGPT, Dixit, la que ustedes, Perplexity, la que ustedes decidan. Pero, recordando lo que conversamos la última vez, es fundamental redactar el prompt, la manera como hablamos con el IA. Entonces no le vas a decir, hazme un cuestionario, no, tienes que especificar su rol, actúa como especialista pedagógico, actúa como docente con experiencia en, le planteas claramente la tarea, diseña un cuestionario, le planteas el contexto donde va a desarrollarse esa tarea para recolectar información de estudiantes de primero y secundaria en la zona rural y le colocas restricciones de la provincia de Paita y de la región de Piura. Si además de describirle estos elementos que estamos trabajando aquí con el prompt para la elaboración del cuestionario, le puedes agregar el PI del colegio, el proyecto educativo regional, alguna información, en este caso de la provincia de Paita, en el caso usted sería de la provincia donde usted se encuentra, o del distrito, el prompt va a ser mejor. Y el cuestionario que va a elaborar la IA te va a ser más útil. Ahora, ojo, estamos haciendo aquí el ejemplo con el un cuestionario, puede ser una encuesta, puede ser cualquier elemento que te permita a ti recolectar información que te permita sustentar las definiciones que quieres tomar, las decisiones que quieres tomar. Sin embargo, debemos ver siempre a la IA como una aliada, tener criterio pedagógico, ¿no? En los cursos que estamos trabajando, la información que la IA nos provee debe ser siempre revisada. Si ustedes revisan los espacios donde se pone prompt, la misma IA abajo te dice, a veces la IA comete errores o imprecisiones, revise la información, ¿no? Entonces, ¿es una aliada? Sí, muy buena, pero no hace nuestro trabajo, nos ayuda a hacerlo. ¿Cómo incorporo el elemento de lectura? Lo primero es entender que la lectura es un eje transversal al desarrollo de todas las competencias. No hay ningún área, ni en arte, ni en educación física, ni en educación religiosa, ni en matemática, ni en CIT, donde no se lea y donde no se requiera comprender lo que se lee. Para eso tenemos que concebir a la lectura, como lo hacen los colegas de UMC, como un proceso dinámico de construcción de significados. Eso fundamentalmente. No la decodificación, ¿cierto? Sino la construcción dinámica de significados. Yo cuando leo voy constantemente agregándole significado a aquello que yo estoy leyendo. Ese elemento es fundamental.
Terminemos. Para concluir entonces, cuando hablamos de toma de decisiones para el desarrollo de la comprensión lectora en la planificación, lo importante es comprender que planificar es decidir. Tú decides sobre la información que vas a recolectar, cómo vas a sistematizar esa información y cómo esta información te va a servir a ti para tomar decisiones. La siguiente idea es que la inteligencia artificial, que la podemos utilizar a lo largo de todo el proceso, y Jack también lo describió, ¿no? Aún en el proceso que Jack describió, es siempre un copiloto. Aumenta nuestra capacidad analítica, aumenta nuestra capacidad para construir herramientas e instrumentos, pero no reemplaza el conocimiento que nosotros tenemos de nuestros estudiantes, porque somos nosotros y no es la IA quien los ve a los estudiantes día a día, que convive con ellos día a día. Tampoco la IA puede comprender a cabalidad el contexto donde yo me encuentro, cómo es Paita, cómo es la región, qué elementos tiene, cómo está su economía, cómo es su cultura, etc. Entonces, la IA es un copiloto. Nosotros, los docentes, ustedes, los docentes, son los pilotos que guían el aprendizaje. Y en ese aprendizaje, un eje transversal es la lectura, ¿no? La comprensión lectora como comprensión, no como la competencia, sino como comprensión, es transversal. Si el estudiante no comprende lo que lee, no podrá desarrollar las competencias del CENEP. Y no nos estamos refiriendo solo a las competencias del área de comunicación, nos estamos refiriendo a todas las competencias, ¿no? La lectura es fundamental, entonces yo siempre debería tenerla en cuenta en mi planificación. Y finalmente, una idea con la cual hemos trabajado tanto el seminario anterior como el actual, es que el trabajo con la IA siempre debe ser ético y reflexivo. Siempre debemos verificar los insumos generados por la IA. Le pido que haga un cuestionario, no lo copio, lo pego en Word y ya lo presento. Ya está, listo, señor director, ya está mi cuestionario para el diagnóstico. No, revísalo. Está alineado con el currículum, está alineado con la localidad, con la región, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser una revisión. Entonces usted dirá, pero entonces es un doble trabajo. No, porque la IA te va a estructurar la encuesta, te va a dar las preguntas, pero en algunos elementos tenemos que hacer ajustes e intervenir como docentes, ¿no? Eso es lo que en este seminario queríamos tocar, invitarlos al desarrollo del curso. El modelado 1 en el curso 2 trabaja esto que acabamos de ver de manera extensiva y luego se proyecta al modelado 2 y al modelado 3, que abarca tanto las sesiones 2, 3 y 4. Muy bien, colegas, nuevamente ratificando la felicitación por encontrarse aquí con nosotros. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos si hay alguna pregunta, duda o consulta. Patricia. Excelente, Julito. Muchísimas gracias por esta exposición tan concreta y orientada hacia la práctica docente. Pues en este segundo bloque hemos reforzado una idea fundamental que ya venimos en realidad repitiendo, como lo ha dicho Julio, desde el seminario 1. Planificar no es llenar formatos, sino anticipar con intención pedagógica el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y principalmente el uso de la inteligencia artificial nos va a permitir entonces identificar brechas, priorizar capacidades y tal vez diseñar estrategias más pertinentes, especialmente para el desarrollo de la comprensión lectora. Pero debe quedar claro también para ustedes que la inteligencia artificial no decide por nosotros, nos ayuda a analizar de manera más apropiada, más coherente tal vez la información, pero quienes tomamos decisiones somos los docentes, los que estamos directamente involucrados con las características del contexto y de los estudiantes. Bien, quiero remarcar por favor el registro de la asistencia en el link, está en la descripción de esta transmisión. Y también ya pueden estar completando la encuesta de satisfacción. Para nosotros es realmente importante conocer de qué manera van valorando esta información que vamos compartiendo con ustedes.
Para quienes dicen que no pueden ingresar, ya hemos explicado, solo hay que dar clic en la flechita que está arriba, al costadito de la palabra vivo. Hay una flechita que da hacia atrás, sale un ratito de la transmisión, pero ahí va a poder encontrar los dos enlaces a los cuales va a poder acceder y registrar la información que se requiere. Bien, entonces con esta mirada hacia la planificación, hacia la toma de decisiones, vamos a conversar ahora. Karen, voy a darle el pase a Karen Ulloa, ella es también especialista pedagógica de nuestra dirección. Ella nos va a contar que en el pase de formación que ustedes vienen ya participando, llevando el curso 1, hay un asistente automatizado. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Esta inteligencia artificial, ¿cómo nos puede aportar a nuestro proceso de formación? Eso nos va a aclarar un poco Karen en este último bloque. Adelante, Karen. Muchas gracias, Patricia. Vamos a presentar ahora este tercer bloque. ¿Ya? Y vamos a presentar un poco esta herramienta que muchos docentes ya lo vienen utilizando. Pero también sabemos que hay muchos docentes que siguen explorando y el día de hoy queremos presentarles de qué trata esta herramienta, cuál es el propósito de nuestro asistente automatizado, ¿no? Entonces, damos la bienvenida a nuestra herramienta que se integra al programa de planificación curricular con herramientas de inteligencia artificial para el buen inicio del año escolar 2026. Su propósito es acompañar a las y los docentes en la reflexión, la planificación y la mejora continua de su práctica pedagógica. Ese es nuestro propósito de incorporar este asistente automatizado. Hemos venido escuchando a Jack, a Julio sobre el diagnóstico y es importante saber cómo, de qué manera nos va a ayudar el asistente automatizado a realizar nuestro diagnóstico, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a ubicar. Pero para ello primero tenemos que saber qué cosa es este asistente automatizado. El asistente automatizado es un mediador cognitivo, es una herramienta de la inteligencia artificial que apoya y que los va a acompañar en los procesos de reflexión para este proceso de planificación. No solo para el proceso de planificación para el curso 2, sino también para el curso número 1. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo. Pero ¿cómo va a funcionar este mediador cognitivo? Este mediador va a funcionar a través de un diálogo estructurado, ¿no? A través de una interacción, porque nosotros vamos a plantearles preguntas y nos va a brindar fundamentos. Nos va a brindar fundamentos que nos va a servir a nosotros para que nos cuestionemos qué es lo que ya conocemos, para poder ir contextualizando con mi práctica pedagógica y poder ir fortaleciendo así nuestros procesos de reflexión. Está diseñada como un recurso formativo, dado que está al servicio del docente para su desarrollo profesional en este programa que ustedes están participando. Algo muy importante, su propósito no es reemplazar la labor del docente, ni tomar decisiones por nosotros, ¿no? Por el contrario, lo que busca es acompañar, orientar, fortalecer estos procesos de reflexión, ayudando a analizar nuestras prácticas, nuestros fundamentos, la toma de decisiones en nuestros procesos de planificación. Entonces, nosotros tenemos aquí a un aliado, como mencionaba Julio, un aliado pedagógico, porque mis consultas van a ir referidas en función a lo pedagógico. Vamos a ir conociendo un poco qué tipos de preguntas vamos a realizar, ¿ya? Tenemos que tener claro que nuestro asistente automatizado tiene dos funciones con intención pedagógica, ¿ya? Entonces, la primera función de asistente pedagógico lo que busca es acompañar en el análisis, la profundización conceptual y las decisiones pedagógicas. Tengo de repente alguna consulta que en el curso número 1 no he tenido claridad. Por ejemplo, leí sobre la estrategia sobre la estrategia de pensamiento alternativo, ¿no? Me ha parecido muy interesante, pero ahora quiero aplicarlo, quiero llevarlo a la práctica. Entonces, esto que no tengo claridad, puedo hacerle la consulta a mi asistente pedagógico y me va a brindarme el soporte conceptual, me va a brindarme, de acuerdo al tipo de consulta que yo le realice, me va a brindarme esta información que yo tengo que analizarla, ver
qué aspecto tomo en consideración y lo llevo a mi práctica. Porque lo que se busca es promover esta cultura de reflexión, ¿no? Que este aliado me ayude a seguir promoviendo y seguir fortaleciendo mi reflexión. Otro aspecto importante es que nos va a permitir reflexionar y comprender las situaciones reales de la práctica pedagógica. No quiere decir que nos vamos a quedar solo con esta primera información que me da, ¿no?, el asistente automatizado, no, sino que nosotros tenemos que vincularlo con nuestra práctica pedagógica. He ahí lo rico, he ahí lo importante de este asistente pedagógico. No me quedo con esta primera información, sino que lo vinculo con mi práctica, lo vinculo con mi contexto para llevarlo a mi práctica. Este asistente pedagógico, en esta parte del análisis, la profundización conceptual, está más referida al curso 1. También en el curso 2 lo vamos a poder utilizar, pero en el curso 1 ya podemos ir utilizando, ¿ya? A diferencia de la retroalimentación formativa. En el caso de la retroalimentación formativa, está centrada netamente al curso número 2 de planificación. ¿Por qué? Porque va a orientar ya de manera progresiva nuestros productos, ¿no? Los productos que vamos a desarrollar en el curso 2 de planificación curricular, teniendo como eje transversal, ya nos ha comentado Julio, a la lectura. Entonces nos va a permitir, nos va a brindar retroalimentación, pero una retroalimentación desde un enfoque formativo, un enfoque que nos va a permitir ver y revisar y cuestionar qué es lo que nosotros creíamos, nuestras creencias, que nos va a permitir ir contrastando. Yo tenía esta información, mira la retroalimentación que me da, y como decía Julio, es inteligencia artificial, pero nosotros no tenemos que dejar cerrado, sino que ahí viene la parte nuestra de ir revisando, analizando, ir poniendo en juego también nuestros propios saberes y conocimientos, todo lo que estamos recibiendo y desarrollando en este curso de planificación curricular. Y muy importante, la contextualización. Esto aquí no se va a perder nuestro rol activo como docentes, sino lo que vamos a intentar es a seguir fortaleciendo nuestro desarrollo profesional. Ahora que nosotros ya conocemos qué es el asistente automatizado, cómo funciona, cuál es el propósito, ahora nosotros vamos a conocer y a explorar un poco más sobre este asistente. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en el curso número 1, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya han ingresado, ya han explorado, ya están haciendo sus consultas, entonces ya nosotros también estamos haciendo seguimiento de las consultas que ustedes van realizando y vamos a ingresar al asistente automatizado. El asistente automatizado, miren, nos saluda. Hola, Karen Gisela, ¿no? En este espacio podrás consultar cualquier duda que tengas con respecto al curso de autoconciencia y regulación emocional en el rol docente del programa del Buen Inicio del Año Escolar 2026. Entonces, aquí hay algo bastante importante. ¿Qué tipo de consulta voy a realizar, ¿no? Nosotros lo primero, antes de utilizar la funcionalidad del asistente automatizado, tenemos que tener claramente qué enfoque voy a utilizar, qué intención tengo, qué tipo de consulta quiero que me responda. Entonces tengo que tener claridad en el tipo de consulta. Aquí a nosotros se nos presentan 3 tipos de consulta: de contenido, de contexto y de reflexión. De contenido, porque nosotros... A ver, vamos a volver a compartir. A ver. Un momento, vamos a ver, entonces vamos a ingresar nuevamente. ¿Dónde lo ubicamos? Al asistente automatizado lo ubicamos aquí, en nuestra aula. Al lado derecho, en el extremo inferior, tenemos asistente automatizado. Le vamos a dar clic a ingresar y automáticamente va a aparecer nuestro chat sobre el contenido del curso. Como les mencionaba, nos saluda. Hola, Karen Gisela, en este espacio podrás consultar cualquier duda que tengas. Ahora, ¿pero qué duda? ¿Qué consulta? Entonces decíamos nosotros que tenemos que ubicarnos. ¿Qué tipo de consulta? ¿De contenido? ¿De contexto?
o de reflexión. Yo quiero ampliar información sobre estrategias. Entonces, nosotros tenemos preguntas ya propuestas, recomendadas, ¿ya? Entonces, ustedes pueden leer las preguntas que están aquí recomendadas y pueden elegir una de ellas para ver si una de ellas es la que apunta al interés que ustedes tienen. Pero de repente no es esta pregunta y de repente su pregunta más va por querer conocer sobre el pensamiento, ¿no? Vamos a ver, vamos a explorar cómo se desarrolla el pensamiento alternativo. Vamos a ver, ¿cómo se desarrolla el pensamiento alternativo? Entonces, enviamos la consulta y aquí nos van a responder, en unos minutos nos responde de qué trata este pensamiento alternativo y cómo se desarrolla, cuáles son los pasos. Vamos a esperar unos minutos, unos segundos, e inmediatamente nos responde. Bien, vamos a esperar unos segundos. Está buscando la información, a veces no es una información inmediata, pero nos va a dar nuestra respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Qué nos dice nuestro asistente automatizado? Dice, el desarrollo del pensamiento alternativo se basa en la identificación y reestructuración de pensamientos automáticos que pueden generar emociones negativas. Y aquí nos describen los pasos para poder llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces yo quería conocer un poco más de qué trata este pensamiento alternativo. También tenemos preguntas de contexto y tenemos propuestas de las preguntas de contexto. Cuando hablamos de preguntas de contexto, están dadas a llevarlas al contexto de mi aula, de mi institución educativa. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo influye el contexto cultural en la enseñanza de las habilidades socioemocionales, cómo se pueden adaptar las actividades de regulación emocional para el aula multicultural. Entonces vamos a tener varias propuestas de preguntas, pero también podemos nosotros llevar cómo llevo a la práctica, cómo aplicar de repente, ya que estamos trabajando con el pensamiento alternativo, yo puedo hacerle una pregunta de contexto. ¿Cómo aplico la estrategia de pensamiento alternativo en mis estudiantes? Vamos a ver, de primaria, ¿ya? Vamos acá, corregir, alternativo, y vamos a ver. Igualmente esperamos unos segundos, ya, para que nos pueda responder. Entonces, de acuerdo a las preguntas, a la intención que tenga, voy a ir planteando mis preguntas. Recordemos que lo que buscamos es fortalecer y seguir ampliando la información, en este caso referida al curso número 1, y profundizando información, pero que esta información no solo quede ahí, sino que nos lleve un poco a ir analizando, a ir generando nuestro pensamiento crítico y ver esta información que he recibido en el curso, cómo lo aplico en mis estudiantes, porque son mis mismos estudiantes que vienen de un año anterior conmigo, y veo que algunos de ellos de repente nos dicen, ¿no? Yo no sé matemáticas, no me gusta, yo no sé leer, ¿no? Muchos de nuestros niños a veces nos dicen. Entonces, esta estrategia va referido a ello, el pensamiento alternativo. ¿Qué hago yo? ¿Cómo aplico? ¿Qué estrategia aplico para ir generando ese tipo de pensamiento? Y aquí justamente me está dando, a partir de esta consulta de cómo aplico, me está diciéndome qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a aplicar en mi aula. Entonces, identifica situaciones, fomenta el pensamiento crítico, introduce pensamientos alternativos, practica regulación emocional, realiza refuerzo positivo, genera reflexión continua. Entonces, te da aquí diferentes pasos que tú puedes ir contextualizando a tu aula. ¿Ya? Y también tenemos preguntas de reflexión. Entonces,
una de las estrategias bueno, hay muchas estrategias, me imagino que ustedes ya están revisando. También nos dan las referencias de dónde ha sido extraída. Tenemos el fascículo del curso 1, unidad 2, sesión 2. El caso de la práctica pedagógica va referido a este pensamiento alternativo, y también tenemos aquí de dónde se ha extraído la información. Si ustedes quieren seguir ampliando información, también pueden volver a revisar el fascículo. Pero también podríamos plantear otra pregunta. ¿Ya? Podríamos plantear de repente, ustedes que están desarrollando el curso número 1, ustedes, uno de los principales fundamentos que se desarrollan es que nosotros como docentes tenemos que ser este referente socioemocional para nuestros estudiantes, ¿no? Y una mirada es eso, es ir generando nosotros en todo este proceso, ir identificando cómo voy a ser este referente. De repente ya yo tengo la información teórica, pero cómo puedo yo trasladar este referente socioemocional a mis estudiantes cuando de repente tengo un aula donde mis estudiantes pelean constantemente, donde surgen situaciones un poco de tensión. Entonces, podemos también plantearle a nuestro asistente virtual una pregunta más para que de repente nos oriente. Y puede ser, a ver, considerando, es un poco más larguita, considerando que somos, ¿no? Porque somos nosotros, ¿no? Referentes socioemocionales. Ya, vamos a ver de qué estrategia, vamos a ver, qué estrategia de regulación emocional podría aplicar a mis estudiantes para transformar una situación de tensión. A ver, una situación de tensión, una situación que surge de repente, que puede ser justo que estamos hablando nosotros ahora de diagnóstico, ¿no? Y podemos ir viendo nosotros que tenemos que ir identificando. Este curso nos sirve también para nosotros poder ir identificando las características socioemocionales de nuestros estudiantes, qué fortalezas tienen, como nos decía Jack, pero también qué necesidades socioemocionales están presentando. Entonces, puede ser, yo ya tengo identificado que mis estudiantes constantemente tienen situaciones de tensión. Entonces, yo puedo, ya sabiendo que yo soy un referente socioemocional, ¿qué estrategia podría aplicar? ¿No? Entonces, miren lo que nos dice. Para transformar una situación de tensión en el aula y fomentar un ambiente más positivo, una estrategia efectiva de regulación emocional que podrás aplicar es la promoción del eje del sueño, la reflexión sobre su impacto en el bienestar emocional, ¿no? Esa estrategia no solo centra en el desarrollo de la autoconciencia, sino que también permite entender cómo sus hábitos de sueño afectan a su capacidad. Y acá nos indica qué actividad podemos iniciar. Puedes realizar como una charla, fomentar un espacio de diálogo, implementar estrategias de relajación. Bueno, entonces podemos ver que podemos interactuar con preguntas ya propuestas de acuerdo a mi intención, de contenido, de contexto, de reflexión, o puedo yo también hacerle preguntas, pero preguntas pedagógicas. Nuestro asistente automatizado está listo para responder a sus diversas consultas pedagógicas, a que ustedes puedan seguir ampliando información, a que ustedes puedan seguir fortaleciendo y reflexionando a partir de lo que están conociendo, a partir de lo que creíamos inicialmente y cómo debe ser ahora, ¿no? Entonces, es el ir conociendo un poco más a nuestra herramienta. Bueno, antes de finalizar, estimados colegas, es importante saber que este mediador cognitivo lo que busca en un primer momento es fortalecernos en estas estrategias de autoconciencia y regulación emocional, parte del curso 1.
pero también en fortalecer nuestra planificación, en fortalecer la reflexión, la integración crítica de la información, la adaptación a la realidad y al contexto específico, no solamente quedarnos, como en algún momento se decía, no solamente quedarnos con la información, con la primera información, sino que aquí lo que nos invita es llevarlos a nuestro contexto, por eso la importancia de tener un diagnóstico para tener una planificación pertinente, de tener una planificación que responda a nuestro contexto específico, a las características, a las potencialidades, a las necesidades de aprendizaje, pero también a las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes. Nuestro rol va a seguir siendo activo, pero consciente y profesional. Consciente porque vamos a ver un espacio de interacción con la inteligencia artificial. No es lo que me da la inteligencia artificial y me quedo ahí, no, sino que tenemos que hacer este proceso consciente y profesional. Bien, maestros, entonces es importante rescatar que esta inteligencia artificial y este programa lo que busca es que el buen inicio del año escolar comienza mucho antes de entrar en el aula. Comienza cuando todos nosotros reflexionamos sobre nuestra práctica, cuando revisamos nuestras decisiones y proyectamos con intención pedagógica. El asistente automatizado lo que viene es a sumarse a este proceso como un aliado formativo, diseñado para acompañarnos en este momento clave del año. Por ello, maestros, los invitamos a usar con apertura, con pensamiento crítico y con compromiso profesional, sabiendo que cada reflexión que realicen hoy tendrá un impacto en los aprendizajes de sus estudiantes. Porque cuando la pedagogía se encuentra con la reflexión y la tecnología se pone al servicio del docente, el inicio del año escolar se transforma en una verdadera oportunidad de mejora. Solo desearles, maestros, una vez más, éxitos en este programa. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti, Karen, por la exposición. Con esta presentación estamos entonces cerrando este webinar, pero quiero que quede claro el sentido y el uso del asistente virtual o el asistente automatizado dentro del programa. Es importante que ustedes tengan en cuenta que este asistente está dentro del programa, un programa que se entrega a todos ustedes de manera gratuita. No hay paga mensual ni semanal, como por ahí estoy leyendo, porque estamos atentos a lo que ustedes nos vienen indicando en el chat del evento, a todas sus preguntas. Así que recordemos entonces que este asistente automatizado tiene dos funciones. Una que tiene que ver con el aporte a la profundización de los marcos teóricos que están señalados en el curso 1 y próximamente en el curso 2. Pero también tiene una función adicional que va a ser, desde el curso 2 principalmente, el de brindar una retroalimentación formativa a los diversos productos que ustedes van a ir cargando como parte de la aplicación en la práctica de este curso 2. El curso 2 que empieza el 13 de febrero, no desesperemos. Sé que algunos de ustedes, muchos de ustedes, ya han terminado el curso 1. Es momento entonces de ahondar, profundizar, reflexionar, analizar, haciendo uso de esta asistente automatizado. Y a quienes ya terminaron, Karen nos ha explicado qué uso le podemos dar. Bueno, interactuemos con ellos, ahondemos, exijámosle también a esta inteligencia artificial de que nos pueda brindar algunos aportes, orientaciones para conocer mejor todo el tema de bienestar socioemocional y la autorregulación. Dicho esto, les quiero comentar también que estamos implementando un tercer grupo para poder incorporarse en nuestro programa de formación. Ya el grupo 1, que empezó el pasado mes de enero, está terminando el curso 1 y el curso 2 se les aperturará a partir del 13 de febrero, ¿bien? Para los docentes que nos acompañan desde el grupo 1. El grupo 2 ha empezado recién, el 21 de enero. Ellos están seguramente, algunos ya terminaron el curso 1, están esperando el curso 2. Y el grupo 3 tiene inscripción hasta el 1 de febrero. Algunos días más van a poder inscribirse aquellos que todavía no se animaron a hacerlo o recién están poniéndose en conocimiento de este programa de formación. Así que pueden hacerlo, pueden inscribirlo. Ellos empiezan el programa el 4 de febrero.
Entonces, desde el 1 de febrero cerramos las inscripciones, ya no habrá un cuarto grupo, hasta ahí vamos a poder llegar. Ya van más de 100.000 participantes, estamos contentos con la aceptación, con la acogida que vienen teniendo, con la acogida también que han estado todos ustedes presentes en este seminario virtual. Han sido más de 3.900 participantes que nos han acompañado y han estado activos en nuestras plataformas del Ministerio de Educación. Así que si tienen alguna duda adicional sobre el proceso de inscripción, sobre contraseñas, usuario, o sobre alguna pregunta sobre las constancias de participación, esas las pueden hacer desde los canales de atención que tiene el CIFOTS. No utilicemos este asistente automatizado para ese tipo de preguntas. Recordemos lo que nos acaba de decir Karen. El asistente automatizado es un asistente que acompaña su proceso de formación. Va a atender consultas estrictamente pedagógicas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta técnica, informativa sobre el programa, sobre la inscripción, sobre la matrícula, sobre constancia de participación, ese tipo de preguntas tienen que plantearlas a través de nuestros canales de atención, que tienen una atención sincrónica a través de la sala Teams, o pueden utilizar los números de teléfonos del Telegram. Bien, entonces, antes de cerrar este webinar, queremos agradecerles a todos por su participación, por el compromiso que vienen demostrando en su desarrollo profesional. El programa de planificación curricular con herramientas de inteligencia artificial para el buen inicio del año escolar 2026 ha sido diseñado para acompañarlos en un momento clave del año. Les estamos brindando herramientas formativas que van a fortalecer su práctica pedagógica desde la reflexión, la toma de decisiones informadas. Así que los animamos a seguir participando, a aprovechar los recursos, el asistente automatizado, las cajas de herramientas y todo aquello que estamos colocando para usted de manera gratuita. Remarco gratuita porque por ahí han estado consultando ese tipo de situaciones y nosotros como ministerio entregamos todo a ustedes de manera gratuita. Les agradecemos por acompañarnos en este evento. Nosotros vamos a estar nuevamente en un tercer y último seminario virtual el próximo 13 de febrero. El día que está empezando el curso 2 para el grupo 1, ese día nos vamos a reencontrar para llevar a cabo nuestro último seminario. Así que muchísimas gracias, un abrazo fraterno, estamos atentos a cualquier consulta por nuestros canales de atención y estaremos acompañándonos y viéndonos próximamente. Un abrazo, que estén muy bien, buenas noches.